Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 21. Cartas a casa. Unas notas de piano de fondo sonaban por los altavoces. Transmisión prioritaria del Comando Espacial de las Naciones Unidas 102.482-20. Código de encriptación. Negro. Clave pública. NA. D. FADM Preston J. Cole, comandante en jefe, UNSC Leviathan, Fleetcom comandante del sector 5, número de servicio del UNSC. 0395626126127, PC. Para. FADM Lord Terrence Hood, CNO, Zinfleet, número de servicio del UNSC. 07960483992, TH. Asunto. Revisiones sugeridas a la Orden General 09-88-31-A-1, el Protocolo Code. Clasificación. Solo para los ojos, alto secreto. Lord Hood, como bien sabes, a diferencia de la guerra contra el Covenant y a pesar del desafortunado giro de los acontecimientos al final de la batalla de Alpha Rendara, la guerra actual contra la República Galáctica ya no es una amenaza existencial para la supervivencia continua de la humanidad. A pesar de esta importante diferencia, el secreto continuo de la ubicación de las colonias sigue siendo primordial. Ningún oficial con dos dedos de frente estaría en desacuerdo con esa evaluación. Sin embargo, al igual que en la guerra contra el Covenant, hay tecnologías que no podemos dejar caer en manos del enemigo. Sigue siendo de nuestro interés no permitir que los motores de SLI espaciales Shao Fujikawa de ningún modelo caigan en manos enemigas o aliadas. Creo que la posible captura y estudio de nuestras tecnologías de SLI espaciales conduciría a la pérdida de nuestras ventajas tácticas y estratégicas. Es solo cuestión de tiempo que algún científico suyo realice los cálculos cuánticos necesarios para los aceleradores de partículas. Apostaría mucho dinero a que ya tienen a algunos de sus supuestos físicos de Hibin en ello. Para los propósitos de la guerra en Andrómeda y, Dios no lo quiera, cualquier compromiso adicional en la Vía Láctea contra las fuerzas de la República Galáctica, propongo las siguientes enmiendas a la Orden General 09-88-31-A-1 según lo solicitado, que se adjuntan a continuación. Los cambios principales están en negrita. Inicio del borrador. El protocolo Cole, borrador revisado, campaña de Andrómeda. Para salvaguardar y proteger la Tierra y sus colonias, todas las naves o estaciones del UNSC no deben ser capturadas con bases de datos de navegación intactas que puedan llevar fuerzas hostiles a centros de población civil. Si se detecta alguna fuerza hostil. 1. Activar la purga selectiva de bases de datos en todas las redes de datos planetarias y basadas en barcos. 2. Inicie una verificación de pantalla triple para asegurarse de que se hayan borrado todos los datos y se hayan neutralizado todas las copias de seguridad. 3. Ejecute barredores de datos virales. 4. Si se retiran de las fuerzas del Covenant, todas las naves deben ingresar al desliespacio con vectores aleatorios no dirigidos hacia la Tierra, las colonias o cualquier otro centro de población humana. Subsección 10, yo llamaría a esto la cláusula Iroquois, pregúntale a Kiss qué piensa de eso. Todos los barcos en retirada deben ser examinados para detectar dispositivos de rastreo antes de su llegada final a los centros de población humana, siempre que sea posible. 5. En caso de captura inminente por fuerzas hostiles y atacantes, todas las naves del UNSC deben autodestruirse. Subsección 8. Todas las unidades de SLI espaciales en peligro de captura deben ser destruidas o recuperadas si es posible. La violación de esta directiva se considerará un acto de traición y, de conformidad con los artículos de la ley militar del UNSC JG 845, PI JG 7556, L, dichas violaciones se castigan con cadena perpetua o ejecución. Fin del borrador. Entiendo que existen ciertas consideraciones estratégicas con respecto al transporte de fuerzas de la Confederación a bordo de barcos del UNSC. Después de todo, no soy alguien predispuesto a la paranoia. Golpe bajo fue tanto una victoria política como estratégica, las fuerzas del UNSC abrieron un camino a través de Andrómeda para nuestros aliados de la Confederación, atacando sistemas que durante mucho tiempo se consideraron seguros de la incursión enemiga, pero tuvimos suerte. La operación terrestre podría haber salido mal en más formas de las que puedo contar. Debo admitir que en el futuro podría ser necesario transportar sus robots de combate y drones de combate a la batalla, al diablo con el riesgo de espionaje.
Independientemente de los cambios que propongo, todavía existen desafíos o PSC inevitables. Dentro de la Vía Láctea, hay más de 3 docenas de grupos piratas y disidentes de tamaño considerable que operan en los restos del Imperio Covenant con el incentivo de obtener ganancias para entregar tecnología desliespacial y o coordenadas coloniales. Por no hablar de la Tierra, un secreto a voces a estas alturas. Se deben emprender esfuerzos de contrainteligencia para evitar que tanto la República como los separatistas operen dentro de la Vía Láctea. La Vía Láctea es más desconocida para nosotros que conocida. Es totalmente concebible que la República pueda incluso ahora estar creando puestos de escucha y áreas de preparación avanzadas para acciones en territorio UEG en cualquier parte de la galaxia. Como sabes, Guardián no es infalible y el espacio es enorme. Sin mencionar las peculiaridades de sus hiperimpulsores. Por lo que sabemos, podría haber una ruta de navegación directa desde 23 Librae hasta Sol. Dejaré a su discreción modificar este borrador, particularmente las sanciones contenidas en él, y cualquier otra cosa que considere conveniente, pero en lo que respecta a las flotas bajo mi mando, no permitiremos que los motores desliespaciales caigan en manos extranjeras. Buena suerte, Cole. Parece que no podemos romper el esquema de cifrado en esta onda portadora, si es el UNSC, es por poco. ¿Una sonda com? ¿No tenemos waypoint ahora? ¿De dónde vino? Quizás obtener la sección 1 sobre esto. ¿Y dejar que los intelectuales arruinen nuestra diversión? Entonces, abrámoslo. Transmisión prioritaria del Comando Espacial de las Naciones Unidas 23-39-09-XC-1. Código de encriptación. Negro. Clave pública. Archivo, flautista a las puertas del amanecer. D. SGTMAJ Avery J. Johnson, agregado NCOIC del UNSC, Centro de Capacitación de Buzandias, número de servicio del UNSC. 48.789-201-14, AJ. Para. Alto Comando del UNSC. Asunto. Informe de progreso / operación. Patriota. Clasificación. Secreto, Directiva BGX. A quien corresponda, este grupo de alumnos, considerando su formación acelerada, ha superado incluso mis expectativas más optimistas. El general Ambigene y yo los manejamos con fuerza. Me pediste que convirtiera a un grupo de granjeros flacos, he estado allí, lo he hecho, y a bebés nepo corporativos en unos tipos rudos. Creo que lo he hecho con creces. ¿No me crees? Apúntalos a cualquier objetivo y lo destruirán. Simplemente no dejes que desperdicien a mis muchachos. SGTMAJ Avery J. Johnson. Hora. Fecha de registro error anomalía, fecha desconocida, ubicación desconocida. Transmisión CIS Shadow Fed 113-80-07-D. Escuela de Candidatos a Oficiales de Bizandias. Para. Embajada Onderoniana, Raxus Secundus. Querida madre, graduaron a toda mi promoción de oficiales unas semanas antes de lo previsto. Estoy llegando a casa. A Onderon. Ha pasado demasiado tiempo desde que vi la luz de sus lunas, sí, incluso de Xun. Espero que papá esté orgulloso. Con amor, Lux. Memorándum de prioridad del Comando Espacial de las Naciones Unidas 682.732-3. Código de encriptación. Rojo. Clave pública. Fiat Lux. D. ONSC, Unicom MGN Strauss, Gen H. Hogan. Para. Todo el personal del UNSC. Asunto. Palabra clave del UNSC Magician. Clasificación. Restringido, Directiva BGX. La palabra bandera Magician es una palabra bandera del UNSC que se declarará después de la confirmación de una presencia Jedi en el campo de batalla a nivel de mando de brigada / regimiento, en espera del despliegue prioritario inmediato de todos los activos tácticos y estratégicos no nucleares disponibles con el fin de neutralizar las presencias Jedi hostiles confirmadas anteriormente en el campo de batalla. Para conocer los protocolos relacionados con el uso de la palabra clave Magician en el campo, consulte el manual de campo adjunto. Véase también la palabra clave Lux, códigos de emergencia generales Bandersnatch e Hydra. Acceder al archivo. Acceso denegado, Dra. Catherine Halsey. Iridio Undid. Acceso concedido, Cole. James Ackerson. N. Strauss. Dada la clara probabilidad de que las fuerzas conjuntas de la coalición UNSC, CIS se encuentren con Jedi en el campo de batalla, se deben tomar medidas proactivas para garantizar que nuestro personal sepa cómo manejarlos. Aprovechar todas las municiones tácticas, e incluso estratégicas, disponibles garantizará que se pueda anular la multiplicación de fuerza, sin juego de palabras, otorgada a las formaciones de la República por los Jedi.
Es probable que en caso de que se declare la palabra Magician, esto indique un colapso inminente de las líneas del frente. Al igual que un llamado a fuegos protectores finales, una solicitud verificada de la declaración Magician tiene prioridad sobre cualquier otra cosa hasta que se neutralice la amenaza. ¿Qué piensa sobre esto, General Hogan? Hogan. Tiene sentido para mí. Envíelo a NATCOM y el resto del Consejo de Seguridad lo revisará. Acceder al archivo. Acceso denegado, Col. James Ackerson. Irónico, el perro guardián no puede ver el camino. ¿El camino se puede ver? ¿El camino se puede ver? El camino. Buen trabajo reprimiendo sus matrices de pensamiento superior, Calmilla. Mi objetivo es complacer, doctor. Acceder al archivo. Acceso concedido, Col. James Ackerson. S. Osman. No recomiendo el uso indiscriminado de esta palabra clave. Cada comandante de Unicom dispuesto a disparar desaprovechará cualquier oportunidad de capturar a uno de estos sensibles a la fuerza. Necesito recordarles lo que Colu Oyan casi le hizo a Red Flag con Uppercut. N. Strauss. Rich fue un mal día tanto para Unicom como para NATCOM. S. Osman. Es cierto, MGen, pero asegurémonos de que nuestra información combinada pueda evitar que algo así tenga la posibilidad de volver a suceder. Tuvimos suerte de que Napspequet se enterara antes de que sucediera Uppercut. Si no lo hubieran hecho, tal vez Rich hubiera sido un desastre. ¿Un compromiso? H. Hogan. Escuchémoslo, ¿de acuerdo? N. Strauss. Muy bien. S. Osman. Te asegurarás de que Magician solo sea confirmado en Jedi y no humanos en el campo. J. Ackerson. Y me encargaré de que se ocupen de los humanos. En silencio. Realmente podríamos usarlos. N. Strauss. Usuario inactivo durante más de 60 segundos, desconectarse. H. Hogan. Usuario inactivo durante más de 60 segundos, desconectarse. N. Strauss. Entonces está garantizando despliegues del S-3 en teatros donde se anticipan operaciones Jedi. J. Ackerson. Estoy garantizando despliegues del S-3 en todos los teatros. H. Hogan. Entonces, preparemos un borrador final para presentárselo a Fadmhu. ¿De acuerdo? Fin del archivo. Interesante, ¿no crees? Ejecuta una función de gusano que borra la memoria del perro guardián del coronel y suéltalo, Calmilla. Borra nuestras huellas digitales aquí, si aún no lo has hecho. Sí, doctor. ¿Hay algo más? ¿Todas las IA tienen códigos de anulación? No. Es un milagro que el S-117 haya sobrevivido, ¿no es así, doctor? Estos sensibles a la fuerza parecen un enemigo imposible, y por mucho que me gustaría decir que fue la ayuda de Cortana lo que le permitió ganar, no entiendo cómo logró sobrevivir contra 3 de ellos, pero puso a un Spartan en una situación imposible, pon a John en una situación imposible y entiendo, doctor. Grupo de transmisión Holonet Flash Crash Theta, 511.991, 76, 09, 30. 51, 19, 91. D. Centro de Operaciones Militares de la República. Para. Nivelador RAS, Novena Flota, Comando Coraza Blanca del Cuarto Sector del Ejército. Gil, escuché que te enviarán a Corellia. Supongo que es necesario felicitarlo por su nuevo mando. No dejes que se te suba a la cabeza. Sé que no eres estúpido, pero no creas que los Imperators son invencibles solo por lo que ves en los solo noticieros. Solo mantente a salvo ahí fuera. Regresa a mí. Vuelve a minar. Desde Coruscant con amor, Allena. 76, 09, 30. D. Gobernador General Terbón, Comando Lanza Cerulea del 12º Sector del Ejército. Para. Capitán Jando Dona, Co., RSD Victory. CC. Capitán Terrinal Descree, Co., RSD Arlione. Asunto. Un nuevo orden. Por mucho que odie perder las capacidades de sus VSD, esto es algo necesario. Se le ordena regresar a Quad para su reparación inmediata. Esto no es negociable. Transmisión PLNB 10X171JXX. Código de encriptación. Gamma Shift X Ray. Clave pública. NA. D. Nombre clave MITIC. Para. Nombre en clave Surgeón. Asunto. Informe de progreso, archivos imperiales. Clasificación. Solo ojos, palabra código contingente alto secreto, sección 3 directiva 10º Ray. Extracción de archivos reconstitución completa. Iniciar archivo.
El equipo Hércules, D-219, D-224, D-254, D-255, D-259, informa la recuperación exitosa del número de serie Milay del UNSCMMM 0332-1 del edificio del Senado de Coruscant. El equipo Aquiles, D-012, D-100, D-223, D-232, D-295, informa la recuperación exitosa del número de serie Milay del UNSCAF 4428-2 del edificio del Parlamento separatista. El equipo Odiseus, D-008, D-067, D-115, D-165, D-239, a la espera de órdenes pendientes de la fase 3. Solicitar actualización de estado sobre el paradero del equipo negro. Finalizar archivo. Proceso de destrucción codificada habilitado. Astilleros de propulsores Quad Data Blast interno edición 15, 5, 11. Quad de Quad Onara Quad comenta sobre el proyecto de ley del Senado recientemente aprobado que asigna fondos para mejoras al proyecto de iniciativa Víctor. Misiles y tú. Walex Blisex y Bebel Lemelisco ofrecen su solución para apuntar armamentos de defensa. D'Artagnan elogia la velocidad y maniobrabilidad de los cazas estelares ala V-clase Alpha, 3 Nimbus. Salvando a Salvara. El almirante Kreuge recorre los destructores estelares clase Tector mejorados y aprecia las nuevas medidas anticortadoras. Salto a la velocidad de la luz. Pozos de gravedad, Navicoms y sombras masivas en abundancia. Rompiendo Valmorra. El gobernador general Praji explica cómo hay un planeta entre Quatine y Moida. Terrible, ineficiente, atroz. Sienar Fleet Systems presenta su última excusa para un caza estelar. Memorándum de prioridad de inteligencia de la República Aurek Form Alpha, 81, 13, 89. D. Armand Issard, director de inteligencia de la República, director general de la Oficina de Inteligencia del Senado. Para Sheev Palpatine, canciller supremo. CC. Gobernador General Trachta, Comando Azureamer del primer sector del ejército, Almirante Honor Salima, Co, Flota de Defensa Nacional de Coruscant, Subcomité de Acción del Senado para la Seguridad Mundial Central. Re. Asedio de Faerost. A las 15:12, varios barcos de piquete notaron un aumento atípico de actividad dentro de la zona del cordón de los astilleros de Faerost. La transcripción de datos conglomerados de eventos irregulares en el tiempo estándar galáctico es la siguiente. 0455. Rastros de radiación de cuerpo negro detectados por los instrumentos de RAS Gravitel, RAS Spitsne y RS Delisana en la órbita alta de Faerost. 0500. Aumento de las comunicaciones cifradas entre las fuerzas separatistas, el descifrado aún está en curso. 0633. Se observa un aumento de movimiento entre los astilleros y la superficie de Faerost por parte de buques transportadores de recursos. 0658. Buques de transporte de recursos ahora en un estado frenético, múltiples casi colisiones observadas por buques de exploración. 0727. Rastros de radiación de cuerpo negro detectados por múltiples naves de la República que coinciden con las lecturas anómalas cerca de la línea terminadora de Faerost por el conjunto de sensores de trampa de campo gravitacional de cristal del RSD Opticon. 1138. Confirmación visual del aumento de actividad en los Stardocks del anillo orbital de Faerost por parte del crucero ligero Arbetain. 1139. El crucero ligero Arbetain intenta escanear con enfoque de sensor los puntos ciegos previamente identificados. 1140. Las contramedidas electrónicas enemigas se intensifican, Arbetain se retira a la línea de cordón principal. Se adjuntan datos relevantes. A las 15:13 1200 hora estándar galáctica, los astilleros Faerost permanecen en un estado de actividad incrementado. Las fuerzas de la República permanecen en posición para mantener el apagón de las comunicaciones en todo el planeta. Las pantallas orbitales instaladas alrededor de los astilleros obstaculizan los esfuerzos de seguimiento y los escaneos de largo alcance no son concluyentes. Con base en los ataques realizados por las naves furtivas del UNSC de 15.5.2 a 15.5.4 y la inteligencia obtenida de ellos, mis analistas han concluido que el UNSC ha logrado penetrar el bloqueo de Faerost utilizando un motor de SLI espacial para transmitir pedidos a los astilleros, cuyo contenido exacto probablemente contenga instrucciones para preparar una fuga. Curso de acción recomendado. Reforzar el bloqueo. Transmisión del Comando Espacial de las Naciones Unidas 122.194-23. Código de encriptación. Rojo. Clave pública. Archivo Marathon Man.
D. ADM Hieronymus Stanford, oficial al mando, UNSC Leviathan, número de servicio del UNSC. 00834-192-23, HS. Para. VADM Yelkopkis, oficial al mando, Luna OCS, número de servicio del UNSC. 01928-199-12, JK. Asunto. Saliendo de la jubilación. Clasificación. Restringido. Jacob, necesitamos hombres como tú aquí en el frente, Jacob. He movido algunos hilos, el Pilar of Autumn 2 está bajo tus órdenes. Es decir, si lo deseas. El capitán Ikoa expresó su entusiasmo ante la perspectiva de trabajar con usted nuevamente. Déjame saber si necesitas algo más que pueda convencerte. Harold. Portavoz de los muertos. Señora Alejandra Fenn, lamentamos informarle que su hijo, Danny Fenn, murió en acción en el mundo de Taris a la 1:03 p.m., hora estándar de Tantalus, el 4 de mayo de 2561. Desafortunadamente, él y su escuadrón habían quedado atrapados en las ruinas de un complejo de apartamentos durante las últimas horas de la batalla. Yo, junto con el resto de los hombres del segundo pelotón, no pudimos llegar a su posición bajo el intenso fuego de las fuerzas enemigas. Desde el otro lado de la manzana de la ciudad, lo vi desafiar el fuego enemigo para destruir sin ayuda de nadie más de 7 vehículos enemigos mientras el resto de su escuadrón estaba incapacitado. En ese momento, había sido gravemente herido por fuego enemigo en 2 ocasiones distintas durante el transcurso de la batalla. Más tarde sucumbió a quemaduras de plasma después de recibir los últimos ritos en un hospital de campaña. El 105 ha perdido a uno de sus mejores. Cumplió con valentía su deber de proteger a sus hermanos de armas, yendo más allá en el cumplimiento de lo que todo hombre debería aspirar a ser. Dio su vida desinteresadamente para detener el avance enemigo, salvando innumerables vidas de sus compañeros. Si le sirve de consuelo, he presentado una citación en la cadena de mando para que su hijo reciba la cruz colonial junto con su ascenso a cabo lanza. Esa valentía bajo fuego nunca debe olvidarse. Las palabras no pueden expresar cuánto lamento tu pérdida. Primer Teniente Alvin Murphy, segundo pelotón, Compañía B, segundo batallón, 105º División de Tropas de Choque. Un sobreandrajoso. A su santidad Pío X, obispo de Roma y vicario de Jesucristo, sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia romana, soberano de la Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios. Santísimo Padre, rezo para que esta carta te encuentre, y rezo aún más para que te encuentres bien. Las noticias, como siempre, han tardado en llegarnos. Me horroricé al enterarme de la destrucción de una de las colonias de la UEG, qué acto tan terrible. Uno que no se había visto desde que los alienígenas paganos intentaron exterminar a la raza humana. Cuán amarga será esta guerra para tantas personas. En cuanto a sus otras consultas, se vuelve cada vez más difícil intercambiar nuestra correspondencia. La Oficina de Inteligencia del Senado de la República y su inteligencia militar se han vuelto, desafortunadamente, más hábiles en detener a nuestros correos. Sospecho que esto es en respuesta a su reciente exhortación a ambas partes en este conflicto a sentarse a la mesa de paz, para poner fin a esta masacre por una cuestión de soberanía, si no fuera por la larga condena de la Iglesia a la clonación humana. La Iglesia no es ajena a las dificultades en tiempos de guerra, sin embargo, me preocupa que esta dificultad en la comunicación se convierta en un problema mucho mayor. Ambos conocemos lo suficiente la historia de la Iglesia para saber que estas transgresiones de los derechos de la Iglesia, en nombre de la seguridad gubernamental o no, que parecen tan menores a los ojos de los mundanos, pueden fácilmente convertirse en algo mucho peor. Me preocupo mucho por mi rebaño, Santo Padre. Me preocupa que la limitación de la actividad de la Iglesia vaya más allá de tratar a nuestros correos como espías. Me preocupa que vaya más allá incluso de la confiscación injusta de bienes de la Iglesia y la detención de sacerdotes que piden el fin de la guerra en sus homilías. Me preocupa que se convierta en algo mucho más diabólico. Preveo catacumbas en el futuro, Santo Padre. Catacumbas como las de los primeros cristianos en Roma, los Kakure Kirisitan, los recusantes ingleses y otras almas desafortunadas atrapadas en territorio protestante, aquellos bajo el gobierno de los gobiernos revolucionarios español y francés, los soviéticos y los coslóvicos. Preveo que, como siempre, la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Quizás hablo tonta y prematuramente sobre el futuro que solo Dios conoce, pero no puedo evitar sentirme así, por mucho que le pida a nuestro Señor que me quite esta espina.
A pesar de mis preocupaciones, le insto, Santidad, a continuar con sus gritos por la paz. Temo por el destino de incalculables almas dentro de esta nueva galaxia a la que he llegado como un extraño en una tierra extraña. Cuanto antes Dios considere oportuno concedernos la paz, antes creo que podré ejecutar más plenamente la misión que me ha confiado nuestro bondadoso Señor mediante el noble cargo que me ha sido confiado como sucesor de sus apóstoles. Antes de que comenzara el conflicto entre el gobierno de la Tierra Unida y la República, innumerables almas en los territorios de la República y la Confederación se unieron al cuerpo místico de nuestro Señor, recibiendo la exhortación de la doctrina y el bautismo, y participando del resto de los sacramentos de una manera sin duda muy agradable a nuestro Señor. Esta galaxia es un campo fértil, pero como nuestro Señor ha dicho, la cosecha en verdad es mucha, pero los trabajadores son pocos. Hay mucho trabajo por hacer, Santidad. Cuanto antes los sacerdotes y obispos puedan moverse libremente por la galaxia para llevar a cabo la obra de Dios sin obstáculos, mejor. Como siempre, tengo la esperanza de Dios dentro de mi alma. En verdad mi corazón me dice que de aquí muchos dominios se convertirán, porque aquí está la capital donde el diablo tiene su asiento principal, en este planeta donde parece que la mano fecunda de Dios ha sido tan opuesta a los vanos artificios y pináculos. Erigido a imitación de Babel. Una vez que este planeta haya sido sometido y dominado, el resto de esta galaxia pagana será fácil. Tu hijo en santa obediencia, arzobispo Christophe Maria Joseph Bernard. Primado de Coruscant, arzobispo y metropolitano de la ciudad galáctica. Tercer domingo después de Pascua, 14 de mayo de 2561. Capítulo 22. Estado de las cosas. 1550 horas, 15:15 GRS, Coruscant, Rotonda del Senado. Como dijo antes Dictad Merikop, lo diré nuevamente. Los hombres y mujeres de Corset no serán reclutados para luchar y morir en mundos distantes fuera de las fronteras de Corellia. El senador Garm Bel Iblis estrelló su puño contra su aeropop. Cámaras parpadeantes y pulsantes giraron alrededor del hombre, transmitiendo el final de su ardiente discurso a innumerables mundos. Gracias por sus palabras, senadora Bel Iblis, dijo Masameda con afectadas bromas. El vicepresidente da la palabra al senador Ister Padie de Sermería. Padmé se preparó y miró inquieta de Bailimón a ambos lados de ella. El senador Bel Iblis, rompiendo la hasta entonces retirada de Corellia de sus obligaciones senatoriales, había proporcionado la última inyección de coaxium a la reacción de aniquilación desbocada que era el estado actual de las cosas en el Senado. No fue una sorpresa para ella que él se opusiera tan rotundamente al nuevo proyecto de ley. Corellia se había opuesto rotundamente a la ley de creación militar hasta el punto de que se retiraron de la votación por completo, pero fue tan inesperado que apareciera. Ambos le dirigieron miradas igualmente inquietas. Tampoco es de extrañar. El senador Paddy había sido uno de los críticos más acérrimos de Bel Iblis. Este sería otro día complicado en el Senado. Al menos algunas cosas nunca cambiaron. Es interesante que hayas salido de tu soledad meditativa solo cuando la República te exige un poco, ¿no es así? No te oigo protestar por las naves de la República que patrullan el sistema coreliano. Me parece que quieres todos los beneficios y ninguna de las responsabilidades de ser miembro de la República, acusó el senador Ister Padie. Este proyecto de ley de reclutamiento de defensa, gruñó Bel Iblis, inclinándose hacia adelante, básicamente despojaría a cada sector de fuerzas de defensa de su autonomía. Bel Iblis presionó agresivamente con su dedo índice el borde superior de su aeropod en rápida sucesión. Y necesito recordarles a todos los presentes que esta legislación no fue redactada por un miembro del Senado, sino por el ejército. De repente, Padmé se preguntó dónde estaba el contraalmirante Edmond Rampart. Había oído comentarios acerca de que había sido algún protegido del almirante Wyluz Tarkin, lo que corroboraría los acontecimientos que habían ocurrido en el Senado. La senadora Shaila Paige Tarkin había presentado la ley que estipulaba mayores requisitos de reclutamiento y una estructura de mando más centralizada para unir las fuerzas planetarias dispares, pero había sido abierta sobre que su autoría pertenecía a Rampart. Ella había defendido la medida como una señal de cooperación entre las esferas civil y militar, pero senadores como Bel Iblis insistieron bastante en ese punto de discordia en particular. Necesidades de la guerra, explicó el senador Padie. Estoy seguro de que tú, más que nadie, podrías comprender la importancia de poner las diversas fuerzas sectoriales bajo un mando más centralizado, especialmente considerando los avances más recientes logrados por los separatistas en la columna comercial corelliana. Bel Iblis entrecerró los ojos.
No he venido hoy aquí para defender la invocación de Contemplan y Sermi, he venido aquí para defender los derechos de mis electores, para defender la Constitución de la República, como todos hemos jurado hacerlo como miembros de este Senado. El aumento de la cuota de reclutamiento por parte de la Junta Directiva es totalmente desproporcionado e injusto, por no hablar de las nuevas medidas punitivas propuestas en caso de incumplimiento. Este proyecto de ley socavaría la soberanía de todos los sectores estrella de la República. Si tanto deseas la soberanía, ¿por qué no te unes a los separatistas? El senador Darsana del sector Jalor transmitió su voz por toda la cámara. Bel Iblis frunció el ceño al hombre, que pareció encogerse en sí mismo. Anselmi, de piel azul, palideció un poco más mientras miraba al coreliano. Nunca he pensado en presentar artículos de secesión. Nunca. La mirada de Bel Iblis podría haber congelado a Ott. Con esa línea de diálogo cerrada permanentemente, Bel Iblis continuó. El sector coreliano ha tolerado el despliegue de fuerzas de la República en la región, pero la promulgación de este proyecto de ley violaría los derechos de larga data de innumerables planetas. ¿Estás sugiriendo que las vidas de no clones valen más? Paddy acusó, pareciendo casi engreído al respecto. Que los clones deberían ser los únicos que mueren simplemente por el hecho de que fueron decantados en lugar de nacer. Tal como iba esta deliberación, a Padmé no le sorprendió que Bel Iblis y Diptad Shila Merricope hubieran tomado la decisión de retirar al sector coreliano de sus deberes senatoriales. Lo que este senador beligerante estaba insinuando solo tenía sentido para los militarmente ignorantes, que, para ser justos, describían a más de un puñado de senadores. Los clones, por numerosos que fueran, constituían solo una fracción del ejército de la República. De hecho, después de la primera batalla de Geonosis, las fuerzas que no eran clones habían sido las que sangraban y morían en cada sector del frente. Estoy sugiriendo que las vidas son vidas, respondió Bel Iblis, entrecerrando los ojos. Atraer más y más vidas a este conflicto solo salvará a la República a costa de su propia gente. No veré a Corellia arruinada por este conflicto. No veré a los corellianos regresar a casa lisiados y en bolsas para cadáveres debido a este proyecto de ley. Es posible que no tenga muchas opciones al respecto, senador. Es muy posible que los separatistas ataquen su planeta, señaló Padie. Sin mencionar los ataques intermitentes llevados a cabo por los terranos en las colonias y en otros lugares. Los murmullos impregnaron toda la gran cámara de convocatoria. La propia Padmé se removió incómoda en su asiento. Naboo había sido alcanzado en uno de esos ataques, coincidiendo con las primeras etapas de la batalla de Taris. Los terranos habían derribado una docena de naves junto a una estación espacial militar y luego saltaron tan rápido como habían saltado. Aunque este no fue el primer ataque a Naboo en la guerra, no podría haber llegado en peor momento. Teniendo en cuenta lo mucho que había estado presionando por la paz con ellos, había sido un gran golpe para sus índices de aprobación. Bel Iblis despidió a uno de sus ayudantes, Senalei Colt Midanil. Padmé recordó a la mujer de ojos violeta de antes de que Bel Iblis hubiera invocado la cláusula bastante arcaica de Contemplan y Sermi para evitar involucrar a Corellia en la entonces inminente guerra. Históricamente hablando, la oscura condición fue una medida que había provocado que el resto del Senado reconsiderara acciones que incluso los corellianos consideraban peligrosas. La táctica de Bel Iblis no funcionó, lo que significaba que para todos los efectos era esencialmente una secesión de facto mientras permitía que el sector corelliano siguiera siendo un miembro de jure de la República, todo en nombre de permanecer neutral en el conflicto. Por supuesto, esto no había impedido que el ejército de la República estacionara naves de guerra en el sector, o que un corelliano, Flirri Borru, fuera nombrado gobernador general del segundo ejército del sector, o la construcción del nodo de Flota 6. Casi el único lo que había impedido era que el segundo ejército del sector tuviera su cuartel general en la propia Corellia y, en cambio, fuera relegado a Nubia, en el corredor corelliano. Bel Iblis volvió a hablar, tan severo como siempre. Corellia puede defenderse, senadora. Este proyecto de ley no cambiaría nada al respecto, para ningún planeta. Solo lograría que seres de todos los sectores se vieran obligados a morir por planetas que no son los suyos. Los corellianos y la autodeterminación. Tendrías más suerte separando el limo de los Hats, pensó Padmé con ironía. Y antes de que me acuse de egoísmo, senador, Bel Iblis miró a Padie con el ceño fruncido. Corellia ha producido buques de guerra según su cuota desde el comienzo de la guerra y ha sido vital en la distribución de ayuda a miles de sistemas. Esto no es una cuestión de mi integridad, sino de la integridad de la autonomía de cada sector estelar de la República. Una cosa particularmente importante que Contemplan y Sermi no había impedido fue que Bel Iblis formara su propia flota privada de barcos corelianos.
Los había comandado en operaciones para relevar a las fuerzas Jedi o proporcionar cobertura para despliegues de comandos. Creía tan firmemente en Corellia para los corellianos como Dictad Sheila Merricop, al permitir que sus ciudadanos tuvieran la opción de luchar en lugar de obligarlos a hacerlo. Fue un testimonio de su humildad el hecho de que no había mencionado sus actos heroicos ni buscado ser reconocido públicamente por su perspicacia táctica, incluso frente a una crisis mediática y ataques directos a su carácter. Este fue solo otro momento en el que nuevamente mostró gran moderación al no mencionar sus hazañas personales en el campo de batalla, aunque tenía todo el derecho y la oportunidad de hacerlo. Ya veo, senador. Simplemente lo encuentro interesante. Padie inclinó la cabeza hacia abajo y su rostro se curvó en una sonrisa condescendiente, que a usted no parece importarle los otros sectores de la galaxia que se beneficiarán de este proyecto de ley. ¿Qué? ¿Sobre los mundos perdidos recientemente en la Vía Iriana? ¿O el Perlemiano? ¿O tal vez incluso esos sistemas tan cercanos a tu Corellia en la espina comercial que incluso ahora están sufriendo bajo la tiranía del metal de los separatistas? Taris esperando ayuda. ¿Son de algún modo menos valiosos solo porque no están en el núcleo? Las fuerzas de defensa planetaria han hecho más que un trabajo adecuado protegiendo los mundos de la República alrededor de la galaxia, protegiendo sus propios planetas, sus propios sistemas y sus propios sectores sin importar la región. Es decir, a menos que estés sugiriendo que la culpa recae en por los recientes avances separatistas. Padmé no pudo evitar admirar las maniobras políticas de Bel Iblis. Si Padie criticara el desempeño de cualquier fuerza de defensa planetaria, o incluso de las FDP en su conjunto, podría hacer estallar un alijo político de Tibana, especialmente con otros senadores. Ciertamente espero que este no sea el caso, senador Padie, dijo el senador Bedaaz Ahmed de Sarish. Ahmed había sido miembro de las fuerzas de defensa de Sarish antes de convertirse en senador, y su planeta había sufrido mucho como resultado de la guerra y especialmente de la reciente ofensiva separatista. También me gustaría escuchar su opinión sobre este asunto, dijo el senador Fanzar. Ese fue otro duro golpe para Padie. Zar representaba al sector SERM, que estaba prácticamente en la primera línea de la ruta comercial Rima. ¿Está sugiriendo que no es correcto que un senador cuide de su propio pueblo? ¿Que no es deber de un senador hacer lo mejor para su pueblo? Padmé vio a Bel Iblis asentir en agradecimiento hacia Zar. Los dos eran aliados políticos desde hacía mucho tiempo y también amigos personales. Zar asintió brevemente en respuesta. Padie vaciló un momento antes de que pareciera recuperar su ritmo verbal. En absoluto, senadores. Solo digo que sería una decisión sabia aprobar este proyecto de ley y... Hizo una pausa por un segundo, mirando con complicidad hacia Padmé y los otros senadores que habían apoyado la iniciativa de paz de la República Separatista, consolidar al ejército en una estructura de mando más eficaz y al mismo tiempo, aumentar la cantidad de activos a su disposición. El senador Padie era resbaladizo, Padmé tenía que reconocerlo. Para su oído políticamente entrenado, ella sabía que él estaba evitando términos como expansión y centralización. Esos términos se habían vuelto aún más cargados políticamente a raíz del reciente fracaso del primer proyecto de ley de reforma financiera, no gracias a senadores como ella. Los debates sobre su segunda versión aún estaban en curso junto con el nuevo proyecto de ley de mejora militar para financiar 5 millones de unidades clon adicionales. Además del proyecto de ley de reclutamiento de la defensa, esos dos eran los que más dolores de cabeza le estaban dando. Facturas, 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 más facturas. Era peor que cuando ella y Rush Clovis se apresuraron a presentar su propuesta de moción de cooperación del borde medio durante la crisis del acueducto de Bromlarch. Lo que comprometería la integridad de la autonomía de cada sector estelar de la República sería si la ofensiva separatista llegara a Corellia y luego avanzara al resto de los mundos del núcleo. Padie ladró, usando las propias palabras de Bel Iblis en su contra. Tal pregunta sobre la defensa a lo largo de la columna comercial corelliana no me corresponde a mí, sino al subcomité de acción del Senado asignado a ese mismo propósito, ¿no es así, senador Farr? Dijo Bel Iblis. Padmé miró a su tío Ono, el presidente del subcomité de acción del Senado para la defensa de la columna comercial corelliana. Ella frunció ligeramente el ceño al verlo moverse torpemente en su cápsula. Sabía que algo andaba mal. Él nunca actuó así, ni siquiera cuando estaba en el banquillo. Quizás fue la tensión de su posición, dadas las nuevas operaciones separatistas emprendidas en la zona. Eso es correcto, senadora Bel Iblis, dijo Farr. Se ajustó el cuello y no hizo más comentarios. No se trata solo de la columna vertebral comercial, dijo Padie rotundamente. Todas las recientes acciones ofensivas de los separatistas en la región apuntan a un objetivo: Corellia.
Si llegan a Corellia, tendrían una oportunidad de atacar Coruscant y el resto de los mundos núcleos sin igual desde la victoria de Sebran Zetan en Sarapin. Estallaron más murmullos. A Padmé le habría parecido divertido cómo algunos de los senadores más patrióticos podrían haber acusado a Padie de traición por siquiera sugerir que tal cosa era posible en el pasado. Ahora, era una historia diferente. Su preocupación está fuera de lugar, gritó la suave voz del senador Van Abremu. El sector Umbarine que representaba había sido uno de los más afectados por la destrucción de la industria energética de Sarapin por parte del general Tan. Por favor, senadora, no se deje vencer por la histeria. El núcleo ha estado a salvo de ataques desde su derrota. Padie quedó completamente desconcertada por la acusación implícita de Bremu de estar histérico. Se quedó confundido por un segundo antes de decir: este es un asunto de suma importancia estratégica y de seguridad planetaria. Existe la clara posibilidad de una catástrofe militar si no se adoptan medidas como este proyecto de ley. Los informes del Comité de Supervisión de Inteligencia nos han asegurado que esto no es más que otra incursión separatista, no una gran ofensiva de la que preocuparse, habló la senadora Ryo Chuchi, haciendo todo lo posible para tranquilizar a sus compañeros. Senador Chuchi, usted no se ha registrado para hablar, comenzó Masameda. No, está bastante bien. Prerrogativa del canciller, dijo el canciller Palpatine, hablando por primera vez desde que comenzó la sesión. Permaneció en silencio una vez más en el podio central, observando la discusión con atención y con Slimur al alcance de la mano. Gracias, canciller. Como estaba diciendo, los informes muestran que sus esfuerzos están mucho más enfocados en Irian Way y Perlemian, donde las tropas de la República los están reteniendo valientemente a ellos y a sus aliados del UNSC. Padie frunció el ceño. Estoy seguro de que el senador Robb puede estar de acuerdo en que habría ayudado a su mundo tener acceso a una mayor cantidad de tropas. Hizo un gesto hacia el senador King Robb de Taris, vestido de púrpura. Le lanzó a Padmé Moneyvale una mirada de disculpa. Ella había sido una de las que había apoyado la anulación del proyecto de ley de reforma financiera la primera vez. Sí, senador, dijo, su expresión hosca delataba gran parte de su confusión interior. Si bien las fuerzas de defensa tarisianas opusieron una valiente resistencia, en mi opinión, su número, equipo y entrenamiento inadecuados no les permitieron oponer tanta resistencia como podrían. Su valentía solo se vio debilitada por lo que no pudieron tener. En efecto. El senador Padie asintió con simpatía ante la difícil situación de Robb antes de dirigirse al resto del Senado. Mientras un mundo tras otro es atacado, ¿debemos permanecer firmes? No. Debemos aprobar el proyecto de ley de reclutamiento de defensa. No debemos defraudar a nuestros militares. Apoyen a las tropas. Estallaron vítores. Padie disfrutó del centro de atención, satisfecho de haber logrado salir del atolladero en el que se encontraba hacía solo un momento. Padmé vio a Masameda señalando una cápsula lejana, pero no pudo distinguir exactamente cuál. ¿Qué pasa con el convoy que fue destruido en mi sistema? Siseó el senador Sarkhan, que representaba al sector Sarka. Exijo una mayor protección en todo el Perleniano. Estalló más conmoción, clamores para enviar barcos a los diversos sectores que habían sido atacados por buques de guerra del UNSC y gritos por un ejército más grande. El vicecanciller pidió orden pero fue ignorado, algo cada vez más común en el Senado estos días. El ejército de la República está subordinado al Senado, y no al revés, senador Padie, interrumpió el senador Lex y dio de huir los gritos de sus partidarios. Estoy de acuerdo con el senador Bailey Bliss. Tal expansión del servicio militar obligatorio no solo es totalmente innecesaria, sino que va totalmente en contra de los principios de esta república en materia de autonomía local. No se dejen engañar por la redacción de este proyecto de ley. Estandarización, mejora, y centralización del mando son términos apenas velados para referirse a la nacionalización. Lexidio fue un caso atípico, relativamente hablando, entre los senadores que representaban a los mundos agrícolas fuera del circuito agrícola. A diferencia de Tirek Abremaki y Surrotsino, Dio no se había separado de la República. Tanto el sector Lara como el Abrión lo habían hecho, llevándose consigo más de 400 agromundos clave para alimentar el núcleo. Aunque Sermería también era un mundo agrícola leal, la reputación de los Uiterranos por su independencia y su desdén por el gran gobierno hizo de su lealtad una absoluta anomalía estadística, sin mencionar siquiera el Estatuto 312b, la cuarta enmienda de Palpatine en tiempos de guerra que otorgaba al núcleo y al borde interior más poder de voto sobre los sectores del borde. Esto limitaría aún más el poder de los senadores para gestionar los asuntos de sus propios sectores, objetó además Mon Mothma.
Debo protestar una vez más por la extralimitación del gobierno al dejar de lado al almirante Iran Grayson para desempeñar un papel de asesor en la flota de defensa de Chandrilan. Si bien respeto los logros militares del gobernador general Colse Erdón, no agradezco su nombramiento por parte del Consejo de Guerra del Canciller. Una acción habilitada por la enmienda Reflex. Este proyecto de ley sería simplemente otra erosión miope del poder que tienen los senadores en toda la galaxia. Me siento obligado a insistir una vez más en que debe haber una solución más equilibrada que favorezca la cooperación igualitaria entre el gran ejército y las fuerzas de defensa nacionales. Bel Iblis asintió sabiamente. Sin mencionar que Eriadu ha resistido durante toda la guerra, incluso frente a algunos de los combates más feroces en las extensiones occidentales. Ese logro se debió principalmente a sus fuerzas de seguridad planetarias existentes. Lo que dijo sobre Eriadu era indudablemente cierto. Era esencialmente el bastión del enclave del suroeste de la República atrapado entre los frentes Tiferra y Abdulmechis y su Justes Louis Van Flacdor. Con su ubicación como cruce de la vía Iriana y la ruta comercial Rima, esos dos cinturones de bastiones separatistas habían estado a caballo entre el sector de Sesuana como un lazo cada vez más apretado desde los primeros movimientos de la guerra. Aún así, Bel Iblis tuvo suerte de que la senadora Shaila Paige Tarkin no estuviera aquí actualmente. Curiosamente, estaba ocupada con asuntos más cercanos a casa. Los combates en su sector se habían intensificado con las últimas acciones separatistas. De hecho, tuvo suerte de que ninguno de los otros Tarkins estuviera aquí. Desde los días de Ranulf Tarkin, habían sido grandes defensores de la expansión militar de la República. Lo último que supo fue que el almirante Wiluz Tarkin estaba liderando una flota en algún lugar del borde medio, y su hijo Garoche también estaba haciendo algo en ese sentido, con su hermano Gideon liderando la fuerza de seguridad de las regiones exteriores en acciones en los sectores de Sesuena, Esluis y Suyust. El éxito de las acciones del sector de Sesuena se debe precisamente al eficaz sistema centralizado que han adoptado en Eriadu, objetó el senador Askaat de Malastare, flanqueado por sus representantes asociados Vascol Yesrim y Ainleetem. Padmé resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Esto se perfilaba como una repetición de las deliberaciones de la enmienda Reflex. Supuso que el senador Aak sacaría a continuación algo sobre los tiempos de reacción letárgicos. No es coincidencia que sus campañas hayan tenido tanto éxito cuando han eliminado los tiempos de reacción letárgicos que los traidores separatistas tan a menudo han explotado, dijo Aak, confirmando la predicción de Padmé ante su ira interna. Su sistema de teatros prioritarios comandados por una autoridad central en Eriadu es nada menos que pura genialidad. Cuanta más burocracia podamos eliminar en esta guerra, mejor. El caos que los Terran han causado es una prueba más de ese hecho. Aunque Aak tuvo una buena ofensiva, Bel Iblis aún encontró una manera de contraatacar. El sistema utilizado por la Fuerza de Seguridad de las regiones exteriores es un ejemplo perfecto de lo que defiende el senador Motma y es una solución mucho mejor que la propuesta por el proyecto de ley de reclutamiento de defensa. Se debe permitir a los senadores ejercer eficazmente sus fuerzas de defensa, no despojados por completo de su capacidad para hacerlo no será lo que ponga fin a esta guerra. Bueno, si lo que les preocupa es el reclutamiento adicional de personas, entonces tal vez el proyecto de ley de mejora militar sería más de su agrado, dijo la senadora Aye Gurtoni. ¿Qué dice usted, senador? Con el debido respeto, senador, no veo la legislación como el menú de un takkaf. Su comentario provocó algunas risas. Solo he venido aquí para protestar contra el proyecto de ley de reclutamiento de defensa como una violación injusta de la soberanía del sector. Si no podemos convencer a nuestro pueblo de tomar voluntariamente las armas en defensa de esta república en cantidades suficientes, ¿qué dice eso sobre nuestra causa en esta guerra? Eso es todo. No haré más comentarios. Inmediatamente, se desató un gran revuelo por su última declaración. Al igual que su precipitada salida tras su invocación de Contemplan y Sermi, el Senado estaba sediento de sangre. Lloraron después de que su cápsula se alejara como si acabara de dispararle al canciller. Gracias, senador Bel Iblis, dijo Masameda en medio del tumulto, sin parecer muy contento por la apresurada partida de Bel Iblis junto con sus dos ayudantes. Padmé no pudo evitar preguntarse si Bel Iblis haría otra visita sorpresa cuando llegara el momento de votar el proyecto de ley. Padmé hizo a un lado esos pensamientos. Ahora tenía que pensar en formas de recuperar el proceso de paz. La declaración de guerra del Wege y las posteriores acciones ofensivas emprendidas por sus militares habían arrojado un freno coaquiano al proceso de paz. Desde entonces, todo lo que parecía que el Senado quería hablar era de la amenaza terrana o de alguna otra cosa que estuviera sucediendo en el frente.
También prácticamente había desechado todo el trabajo preliminar que había sentado y empañado gran parte de su influencia política, razón por la cual había decidido que era prudente por el momento abstenerse de ocupar el primer plano de la discusión. Orden. Orden. ¿Habrá más comentarios para esta deliberación?, preguntó Masameda. Padmé se mordió el labio. En este momento, ella no tenía el capital político para intervenir y empujarse en el centro del escenario o hacer tantos comentarios como solía hacer. Tenía que ser deliberada y estratégica, no es que no siempre lo fuera. Era necesario un poco más de precaución. Por más fácil que hubiera sido permanecer en silencio, sintió la necesidad de hablar. Senadores, recientemente hemos visto a dónde nos ha llevado una legislación como esta tan recientemente como la semana pasada. Si hubiéramos buscado opciones más pacíficas, el gobierno de la Tierra Unida nunca habría pasado a la ofensiva. El momento de la desescalada y de las iniciativas de paz ya pasó, senadora Amidala, exhaló el corpulento senador Ormfritaya. Ahora debemos centrarnos en la única opción que nos queda. Debemos poner fin a esta guerra, pero ganándola. Padmé miró al corpulento senador con confianza a pesar de todos los aplausos dirigidos a él y las burlas dirigidas a ella. Esto es más que una guerra de armas y mano de obra militar llevada a cabo entre dos partes, senador. Este es un campo de batalla que se libra dentro de cada ser de la galaxia. Su batalla no es una de planetas e hiperrutas, su victoria no consiste en su batalla, consiste en si tendrán o no algo de comer o de beber hoy. Su victoria es mantener un techo sobre sus cabezas. ¿Somos tan insensibles como para olvidar nuestro deber sagrado como senadores de esta república? ¿Seremos capaces de mirar a los ojos a nuestro pueblo cuando acabe esta crisis? ¿Los dejaremos destrozados y maltrechos con años de guerra en lugar de hacer cualquier intento de resolución pacífica? Esas son las preguntas que todos ustedes deberían plantearse al pensar en este proyecto de ley. Las palabras de Padmé fueron recibidas con aplausos y burlas a partes iguales, el ruido ahogó todo. Había elegido sabiamente sus palabras, condenando implícitamente el proyecto de ley sin darles a los senadores más lentos algo a lo que agarrarse y devolvérselo. No debemos mirar más allá de su fallida iniciativa de paz para mostrar la locura de tal solución. Sus esfuerzos no han logrado nada, comenzó Ta antes de que el personal de Masameda tocara el fondo del podio del canciller. No descarrilen las deliberaciones sobre este proyecto de ley, senadora Ta. Senadora Amidala, ¿tiene más que agregar? No, vicepresidente. Padmé asintió graciosamente. ¿Alguien más que agregar?, preguntó Ameda. Esta deliberación había durado mucho más de lo que nadie hubiera querido, por lo que no fue una sorpresa que una vez que el considerable impulso de Ta se había debilitado, todos parecieron entender la sugerencia de prepararse para la siguiente sesión. Nadie habló. La votación sobre el proyecto de ley de reclutamiento para la defensa comenzará según lo previsto dentro de 10 días, dijo Masameda. Dijo que se levanta la sesión del Senado. Padmé acopló su aerodeslizador junto al resto de los senadores que se marchaban. Sus doncellas Tecla y Isabel la atendieron inmediatamente con informes y cifras. Esta noche iba a reunirse con Mon y Bail para idear un plan de juego definitivo para encontrar una forma proactiva de abordar la nueva legislación propuesta. 1628 horas, 15, 5, 15, GRS, Coruscant, Edificio Ejecutivo de la República. Su preocupación por la seguridad de esta república es admirable, senador Padie. Su predecesor fue muy parecido, dijo Palpatine, bajando la mirada y torciendo la boca para fingir una sensación de sensibilidad. Levantó la vista disculpándose. Es una vergüenza lo que le hicieron los medios. El senador Padie disminuyó la velocidad casi imperceptiblemente mientras la pareja continuaba su paseo por los pasillos del edificio. Bien y pensamiento engañoso. En efecto. Padie rápidamente asintió, más bruscamente que otra cosa, y continuó caminando a su ritmo normal. El predecesor de Easter Padie, Lanus Wrede, había hecho la acusación de que Industrias Bactoid había estado construyendo en secreto droides en el borde exterior libres de las regulaciones de la República después de cerrar sus plantas en el borde interior y las colonias sin reducir su consumo de materia prima. Una investigación que duró 3 meses demostró que esas afirmaciones eran infundadas. La tormenta mediática y el escándalo político resultantes llevaron a Wrede a quitarse la vida y a Padie a ocupar su lugar. Solo unos meses más tarde, los ejércitos droides separatistas hicieron su primera marcha a través de las dunas de arena de Geonosis. Es una vergüenza que esta guerra deba continuar y que no parezca posible ponerle un final rápido. De verdad, canciller. Padie suspiró. Me parece una locura que mis colegas no vean la necesidad del proyecto de ley sobre reclutamiento de defensa. Una diferencia de perspectiva, ¿no?
Palpatine postuló. Quieren lo mismo que usted. Quieren el fin de esta guerra. Padie consideró esto por un momento. Solo de una manera superficial, por supuesto, Sidious podía sentir en su mente. Típico de un político ocupado. Siempre buscando algo que comentar, algo inteligente que decir, sin pensar nunca. Su mirada de introspección podría haber engañado a algunos de sus colegas en el Senado, aunque para el señor oscuro de los Sith no fue así. Supongo, dijo Padie, y luego hizo como si comprobara su crono. Gracias por la larga charla, canciller. Es un placer para mí escuchar las preocupaciones del pueblo a través de sus representantes. Palpatine asintió graciosamente. Padie se enderezó, se detuvo y adoptó una expresión grave. Haré todo lo que esté en mi poder para que nuestra gran república no sufra más, canciller. Me encargaré de que este proyecto de ley sea aprobado por su oficina. Palpatine sonrió. Le agradezco sus esfuerzos pasados, presentes. Palpatine hizo una pausa, considerando, y por venir. De hecho, lo aprobaría, de hecho lo firmaría. No necesitaba ser arrastrado al lado oscuro para saberlo. Sabía que pronto el Senado estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por la República. Cualquier cosa. Padie hizo una leve reverencia. Hasta que nos encontremos de nuevo. Palpatine le sonrió. Buen viaje, senador, dijo mientras el hombre se marchaba. La sonrisa de Sidious se mantuvo levemente mientras se dirigía a la oficina ejecutiva para hablar con el director Isaac, flanqueado por dos de sus guardias rojos vestidos de carmesí. Jugar en ambos bandos nunca ha sido tan fácil, pensó Sidious. Tanto si se intensificaba como si se desescalaba, se beneficiaran o no de la guerra, no importaba la postura que adoptaran los senadores. Habría sido fácil, pero falso, considerar los dos caras del mismo crédito. Ciertamente podría pasarlos entre sus dedos como si fueran créditos, pero no. Era más complejo que eso. Cada senador era como la faceta de una piedra preciosa que mantenía suspendida. Podía ver cada lado único de él, brillando con tanta intensidad. Podía hacer brillar la luz a través de cada cara, rotarla para ver los detalles minuciosos de cómo se fractaba la luz, estudiarla, diseccionarla, absorberla. De hecho, incluso podría dignarse sostenerlo en sus palmas y grabar sus superficies de la forma que quisiera. Y, sin embargo, a pesar de todo su brillo, era algo frágil. Como el sistema sobre el que se construyó la galaxia podría destruirse en un instante descuidado. Y lo haría añicos, pero nunca tan descuidadamente como lo haría una bestia bruta. De hecho, lo haría añicos. Rompería la gema. Coruscant. Brillante. Espumoso. Rompería la gema de Coruscant, la joya brillante cuya luz nunca podría atenuarse. Rompería el corazón de la República en 1.000.000 de fragmentos. La tan esperada ofensiva del general Grievous atravesaría el corazón de la República. Levantaría el velo de la opulenta ignorancia. Haría brillar la luz a través de la oscuridad y fragmentaría todo lo que tocara. Pronto. Pronto, los soldados marcharían a través de los mundos núcleo. Soldados alienígenas. Se acercaba la venganza, la llegada de un rencor de 1000 años que debía resolverse entre el borde y el núcleo. Oh, sí, les harían pagar. Trillones de personas verían cómo sus políticos no habían hecho nada para detenerlos. Los demorados habitantes del núcleo se sentirían galvanizados, convencidos de la necesidad de esta guerra. No más conversaciones de paz, de distensión y reconciliación. No recordaría nada del pasado, solo la sangre y las lágrimas causadas por sus vacilantes políticos. Al final de todo, querrían algo diferente, algo mejor. Todos los imperios habían llegado a su fin hasta el momento, el de la República no fue diferente. El suyo sería el primero. Su imperio. Sidious sonrió interiormente. Incluso si cada cambio en el campo de batalla no fue cultivado por su mano cuidadosa, todo estaba encajando en su lugar. Los terranos le estaban haciendo el juego al ayudar a los separatistas. Eran una variable que estaba estudiando, cuantificando y factorizando rápidamente. Procedería como había previsto. Su poder, su imperio, su galaxia. Nadie podría negarle esto. Ni los Jedi, ni el Senado, ni los Terranos, ni los otros invasores extragalácticos que se avecinan. Esta guerra fue la culminación del gran plan de 1000 años, el movimiento final del minueto de Mantoine con él como director. Y el siguiente acto comenzaría con Duro. 2113 horas, 15 GRS, Coruscant, ópera de galaxias. Cantos, cuernos de guerra y tambores resonaron durante toda la ópera. Los clones golpean las espaldas blindadas de sus hermanos, complementando los tambores de una manera inquietantemente hueca. Esta música no fue tanto escuchada como sentida.
Padmé podía sentirlo en sus huesos y le provocó un escalofrío en la columna. Padmé se sentó en la cabina paralizada por la actuación debajo de ellos, junto con Bailey Mon. Normalmente los eventos de caridad eran aburridos, pero no esta noche. El senador Dennis Keena, un vocal activista contra la guerra y por los derechos de los clones, junto con la Organización de Servicio de la República, habían organizado interpretaciones tradicionales completas de Bodean, Kote Darasun y otras canciones básicas similares en el Gran Ejército de la República en beneficio de los veteranos de guerra lisiados, realizado nada menos que por los propios clones. El palpitar de las armaduras de 1000 guerreros llenó la sala, acompañado por el canto rítmico de 1000 voces más. Da Verda, la ira de los guerreros de las sombras, recorrió el edificio. Fue un espectáculo fascinante, realzado por los simpáticos patrones ondulados de los árboles chala de color púrpura verdoso que el propio canciller regaló al lugar. Había oído hablar de Da Verda por primera vez cuando era niña, en la escuela. Probablemente era una de las epopeyas más conocidas de la antigüedad, pero ella, como muchos otros niños, solo se había visto obligada a memorizar unos 10 versos de uno de los 11 capítulos. Esas lecciones no le habían hecho justicia. Nunca la había oído interpretada en su totalidad, especialmente de una manera como esta. Los clones soplaban en largos instrumentos de viento, rivalizando con las gargantas perforadas de los itorianos. Sonaba como si fuera un leviatán rugiendo por toda la gran sala. Acompañado por los cánticos rituales, uno no podía evitar imaginar la imagen de un grupo partiendo a la caza, preparándose para matar alrededor de una bestia herida que pronunciaba su protesta final, su acto final de desafío volando frente a todos los pronósticos. O quizás, más apropiadamente, de guerreros preparándose para la batalla. Y en lo alto esperábamos la muerte. Finalmente, el poderoso ritmo cesó y, al igual que el taun que representaba, se alejó con un último grito y reinó el silencio. Quizás no fuera diferente al silencio que reinó después de la erupción que destruyó el Gran Cell y dio a los Taun su homónimo, los guerreros de las sombras. Padmé se había preguntado cuando era niña si fue Umate, la más alta de las montañas Manarai, la que entró en erupción. En aquel entonces, muchos eruditos respetables coincidieron con la afirmación de que los Cell eran la sociedad humana ancestral y, por lo tanto, Coruscant, o Notron como se llamaba entonces, es el mundo natal de toda la humanidad. Solo había un par de contendientes más, como Alderano, para los más francos, Corellia. Aparte de eso, hubo varias teorías de conspiración. Una de las más entretenidas es la idea de que existía una antigua raza extraterrestre que había colocado a los humanos en lugares dispares de la galaxia. Ahora, los terranos se habían unido a los corellianos y a los teóricos de la conspiración para desmenuzar esa idea también. Sin detenerse, el coro y la orquesta pasaron de la rítmica cuerda verda al creciente crescendo de Gratu Akun con sus intensos ritmos de tambores, órganos a todo volumen, cuerdas espeluznantes y voces imponentes. Fascinante, ¿no? Padmé casi saltó de su asiento por el ruido inesperado y se dio la vuelta para encontrar a Garm Bel Iblis parada allí junto a Fenzar. Curiosamente, estaba disfrazado como parte del séquito de Zar. Su sorpresa se desvaneció tan pronto como se dio cuenta de a quién estaba mirando. Bonito disfraz, Garm. Mon Mothma sonrió. De hecho, recibí tu mensaje, Mon, dijo. Padmé miró a Mon de reojo y encontró a Bail haciendo lo mismo. Había estado esperando una reunión nocturna para discutir su plan para derrotar los próximos proyectos de ley, pero una reunión nocturna, improvisada, con un hombre a quien a una parte importante del Senado le gustaría verlo nada mejor que ser descuartizado y descuartizado no había sucedido. Sido parte de su itinerario para la noche. Bel Iblis asintió brevemente y señaló el centro de la ópera. Por favor, no quiero entrometerme. Hablemos de negocios después de la actuación. Padmé asintió graciosamente y volvió a prestar atención a la actuación. Los demás senadores presentes hicieron lo mismo. Finalmente, Gratu Akun se desvaneció en la nada con el último golpe de un enorme gong. Las luces se iluminaron, los clones hicieron una reverencia y todos aplaudieron. Una vez que los atronadores aplausos se calmaron, todos se volvieron hacia el senador coreliano. La puerta, si no le importa, oficial Orn, le dijo a uno de los miembros disfrazados de su séquito. El hombre alto de ojos grises, presumiblemente uno de Corsac, asintió brevemente y se apostó casualmente fuera de su plataforma de observación. Bel Iblis se volvió hacia los senadores reunidos mientras Fenzar se sentaba junto a Sena Leikwold Midanil disfrazada. La mujer sacó un datapad de una cartera y lo colocó en la mesa de refrigerios en el centro de la habitación, deslizándolo hacia los demás. ¿Qué es esto?, preguntó Padmé. El futuro de la República.
Mon habló sobre el datapad con un tono espantosamente reverencial, como si hubiera tropezado con una antigua reliquia. Es una pieza de legislación contraria elaborada con más cuidado que la Catedral de los Vientos en Vortex, dijo Garm. Esencialmente, es la respuesta, si no la cura, a la locura que actualmente se apodera del Senado. ¿Y los detalles más finos? Preguntó Bile, examinando con escepticismo el dispositivo con el texto que ahora se desplazaba antes de pasárselo a Padmé. Garm suspiró, preparándose para una larga charla. El borrador actual de esta legislación, tal como está, reafirma la soberanía del sector tal como estaba antes de que a Palpatine se le otorgaran poderes de emergencia. También pone un límite al gasto militar, la desregulación bancaria, lo que sea. Mon se volvió ligeramente para dirigirse a todo el grupo. Todo aquello contra lo que hemos estado luchando en el Senado durante los últimos 2 años debería tratarse aquí. Esto parece hermético, dijo Padmé, leyéndolo antes de fruncir el ceño. Pero no creo que usted quiera presentar este proyecto de ley y involucrarse en la recolección de votos. Correcto. Garm asintió. Y ahí es donde entran todos ustedes, dijo, haciendo un amplio gesto mirando a los 4 senadores que tenía delante. Si es tan amable de cambiar la pantalla a la siguiente pestaña, debería tener sus tareas. ¿Asignaciones? Padmé arrugó la nariz. Es el programa legislativo de jóvenes otra vez. No es mi intención despreciarla, senadora Amidala, comenzó Garm. Padmé está bien, Garm, dijo. Correcto. No es mi intención despreciarte, Padmé, pero tu asignación es realmente un testimonio de tu habilidad como diplomática. Bile tenía una expresión de disculpa en su rostro mientras le entregaba el datapad. Ella lo tomó, miró su contenido y frunció el ceño. ¿Quieres que continúe el proceso de paz? ¿No que ayude a reunir votos? Tal como están las cosas, los separatistas y los terranos nunca aceptarían nada de nosotros y dudo que el Senado acepte algo de ellos a menos que provenga del cañón de un arma. Garm suspiró. ¿Qué es un senador más peleando en el ámbito de los favores y tratando de hablar con aquellos cuyo primer idioma consiste en créditos? La desescalada solo ayudará hasta cierto punto, Padmé, es solo un medio para un fin. Ya has puesto gran parte de las bases para una iniciativa de paz. Y además, ya tengo una pista para usted. Lo hizo y se encontró con un fragmento de la edición del Distrito Coco de Noticias La Olonet. Líder religioso terrano arrestado acusado de perturbar la paz. 0007 horas, 15, 5, 16, GRS, Coruscant, 500 República. Padmé se reclinó en uno de los sofás de su apartamento, con una copa de vino en la mano. Posiblemente este haya sido el único momento que ha tenido para ella misma en los últimos días. Miró el cronómetro en la pared y frunció el ceño. Tendría que asistir a una audiencia en el Senado sobre la colocación de la senadora Meaechi en el Subcomité de Acción para la Defensa de la Columna Comercial Corelliana en solo 8 horas. Sacudió la cabeza, tomó un sorbo de vino, dejó la copa y se reclinó, antes de que la alarma la despertara 10 minutos después. Con los ojos nublados, se levantó y se dirigió a su oficina. Los descansos no parecían durar mucho estos días. Justo cuando cruzaba el umbral de la habitación, algo la agarró del hombro. Ella comenzó, girándose y lanzando un puñetazo hacia su agresor desconocido. Anakin atrapó su golpe en la muñeca y sonrió. Padmé se relajó, su corazón aún latía. Anakin. Susurró con dureza. No te me acerques así. Pensé en darte otra sorpresa, dijo, besándola antes de alejarse. Llegué a casa temprano. Así es, dijo. Me alegra que estés bien. Anakin suspiró, apoyándose contra la pared en las sombras en las que se había estado escondiendo. La armada del círculo abierto fue retirada, dijo, casi con tristeza. Aunque el frente idiano se ha estabilizado, los terranos tienen preocupado al alto mando. Padmé asintió. No son los únicos. También tienen al Senado enloquecido. Miró su escritorio y consideró comenzar su trabajo antes de decidir lo mejor. ¿Has comido? Tengo algunas sobras en el conservador. No, gracias, ya comí. Además, me esperan en una reunión pronto. Padmé arqueó una ceja. He estado en casa por unas horas, ¿cuánto tiempo llevas esperando aquí? Anakin se rascó la nuca y miró el cronómetro en la pared. Vaya, parece que llego tarde, será mejor que me dé prisa. ¿Cuánto tiempo, Anakin? Padmé preguntó mientras corría hacia la puerta. Anakin. Ahí va mi única excusa para extender mi descanso, pensó y dejó escapar un suspiro. Sacudió la cabeza con tristeza y se sentó en su escritorio.
Padmé sacó a relucir la investigación que había estado haciendo sobre el santo Terran que había sido arrestado después de una manifestación por la paz en la que había participado por perturbar la paz. Con la aprobación el año pasado de la Ley de Aplicación y Seguridad Reforzada, se había dado al Comando de Seguridad del planeta natal una libertad más amplia para ejercer sus poderes, tales como arrestar a disidentes u otras personas similares. Continuó donde lo dejó al revisar el caso del santo. Garm no había tenido exactamente tiempo para dar más detalles, pero confiaba en su ingenio. Ella siguió desplazándose. El grupo religioso a la que pertenecía el hombre santo, la Iglesia Católica, le recordaba a la Hermandad del Conocimiento de Naboo, que se había casado con ella y Anakin. Padmé no los veía de manera diferente a cualquier otro grupo religioso de la galaxia, pero encontró una cosa interesante. En realidad controlaban un estado soberano en el mundo natal de los Terran, la Tierra. Aún más interesante. No eran parte del gobierno de la Tierra Unida. El Estado de la Ciudad del Vaticano, fiel a su nombre de controlar solo una minúscula cantidad de territorio, se había negado a formar parte de él después de su guerra interplanetaria. Al menos eso era lo que Padmé había leído. No habían enviado ningún enviado diplomático junto con el Wege cuando se hizo el primer contacto, ni a los separatistas. Solo podía suponer que se negaban a reconocer ambos lados de la guerra clon hasta que terminara. Padmé se llevó la mano a la barbilla y decidió el mejor curso de acción. Después de ordenar su agenda, se le ocurrió una solución. 0029 horas, 15, 5, 16, GRS, Coruscant, Centro de Operaciones Militares de la República. Taunx Daisy. Anakin se quejó para sí mismo, corriendo hacia la puerta y deteniéndose justo antes de la siguiente esquina para recomponerse. Inhaló profundamente y dobló la esquina, pasando a los dos guardias clon hacia el amplio anfiteatro de planificación estratégica. Era la reunión semanal del Consejo Asesor Estratégico. Tanto él como Obi-Wan habían sido solicitados especialmente como los comandantes más famosos de la flota del Círculo Abierto. Lo que me ha permitido cerrar el asedio alrededor de los astilleros Fondor. Anakin entrecerró los ojos ante la forma holográfica del hombre que estaba hablando, reconociéndolo como el gobernador general Octavian Grant del 20º sector del ejército. Ahora se mostraba el sistema Fondor junto con las elípticas de sus cuerpos planetarios. Grant manipuló la pantalla, llamando la atención sobre el cinturón de asteroides más externo del sistema y resaltando las zonas de control de la República en todo el cinturón. El gobernador general Trazda del Comando Azureamer del primer sector del ejército, presente físicamente, asintió pensativamente. Foerost sigue siendo difícil de descifrar, el Senado se ha conformado con dejar que mis fuerzas se sienten y esperen. Anakin entró subrepticiamente e intentó encontrar a Obi-Wan, suspirando cuando lo descubrió muy cerca del centro de la habitación. «Llegas tarde», susurró Obi-Wan cuando Anakin llegó. «¿Por cuánto esta vez?» «1 minuto». Ah, esta vez empezaron rápido. A pesar de la actitud indiferente de Anakin, algo le pesaba. No fue solo la fuerza quien le dijo esto, sino también su experiencia como líder militar. Le parecía extraño que el alto mando no hubiera ordenado, sino solicitado, que las casi 3000 naves de la Armada del Círculo Abierto regresaran a Coruscant. Le parecía extraño que los hubieran retirado de las acciones defensivas en las dependencias Slice, Transidian y Northern frente a las ofensivas separatistas que empujaban a Coreward por las hiperrutas Perlemian e Irian. Pronto probablemente le dirían por qué. La plataforma de asedio con torpedos habría sido el arma ideal para la operación en curso en Skako, dijo un representante del grupo de armas especiales. Grant se rió de esto, no por desprecio sino por humor irónico. Por supuesto, pero conseguir un arma así habría sido un asunto completamente diferente. ¿No es así, Trazda? Trazda asintió. Efectivamente. Lo que complica aún más las cosas es el hecho de que tenemos que capturar intactas las instalaciones de las lunas ricas en combustible. Es un punto discutible, ya que el proyecto ha sido cancelado por algún tiempo, dijo el gobernador general Renau antes de que el agregado SWG pudiera responder, con el rostro azul de su holoproyección inclinado hacia adelante. Otro hombre se aclaró la garganta. Era el gobernador general Terbón, comandante del Comando Lanza-Ceruleo del 12º sector del ejército. El 12º ejército del sector había participado en los combates más feroces a lo largo del Perlemian, convirtiéndolo en una leyenda entre los militares y, al igual que Renau, Anakin había trabajado estrechamente con él en las últimas semanas en acciones a lo largo del Transidian.
Con respecto a algunos de nuestros propios mundos bajo asedio, he escuchado rumores sin fundamento sobre otro acorazado subyugador operando alrededor de Mon Calamari, pero las evaluaciones de daños de las varias flotillas destruidas son incongruentes con lo que hemos visto en ejemplos anteriores. Podría ser otro arma única como los decimators robados. Obi-Wan arqueó una ceja y miró a Anakin de reojo. Seguramente no podrían haber retirado a la mayoría de la flota del círculo abierto solo para emprender otra salvaje persecución de Yunax por uno de los juguetes de Grievous. Aún no he oído ningún rumor de Pamanto Mintoine, dijo Hilko de Minar, subdirector del OSE y jefe de su departamento de criptoanálisis. Han adoptado nuevos esquemas de encriptación que suponemos fueron hechos por el UNSC. Esos nuevos códigos son extremadamente difíciles de descifrar, y también han hecho casi imposible que mis fuentes de inteligencia adjunten sus informes a señales portadoras en canales separatistas. Los malvados terranos, murmuró el gobernador general Taniel, frotándose la barbilla. Taniel tenía razón al sentirse dolorida. Como comandante del 10º sector del ejército, había perdido más de 1000 naves y un acorazado Mandator II en la captura de Taris por parte del UNSC, sin mencionar la pérdida del planeta mismo. El UNSC también había organizado ataques intermitentes en más de 2 docenas de sistemas que habían tomado por sorpresa al ejército de la República, tanto por lo lejos que estaban detrás de las líneas como por el nivel de coordinación en el momento de los mismos. El saliente de Eriadu se mantiene fuerte, afirmó el gobernador general Ardus Kaine. Fue el reemplazo designado por el canciller para Wiluz Tarkin en el 18º ejército del sector después de que este último fuera puesto a cargo de la operación Puño Estelar. Pero como el gobernador general Sulamar está indispuesto en este momento, el frente se ha estabilizado en el frente sur de la columna comercial corelliana en Bomiscori 4. El general enemigo Tassine ha tomado el planeta y los movimientos de su flota muestran preparativos para avanzar hacia Chrysalis. Anakin tomó nota de que Kaine no se sentía cómodo refiriéndose a sus compañeros solo por su apellido. Claramente todavía se estaba acostumbrando al corte de su uniforme, por así decirlo. En resumen, tenemos un lío entre manos, ¿no es así, caballeros? Dijo el gobernador general Flirri Borru, provocando risas entre algunos de los oficiales subalternos presentes. No es tan sombrío, Borru, dijo el gobernador general Banco. Pude repeler a los Terran en Ord-Mantell. Terbon también tuvo éxito en defender la Antilles. De hecho, la mayoría de las industrias de construcción naval permanecieron intactas, ¿correcto? El impacto y desvanecimiento del UNSC solo dañó media docena de gradas, principalmente para los cruceros más pequeños, dijo Terbon. Si los terranos realmente hubieran querido tomar esos sistemas, ¿lo habrían hecho?, se burló Taniel con amargura. Solo porque hayan logrado perder el honor del triunfo no les da la obligación de sobreestimar su fuerza, dijo el gobernador general Colse Erdón. El punto se hizo aún más doloroso por el hecho de que el honor del triunfo había sido uno de los primeros Mandator segundo de una docena que se han producido desde el comienzo de la guerra. Y solo porque hayas logrado sentarte en Chandrila con el orgullo del núcleo no te da la obligación de ofrecer un comentario, respondió Taniel. Todo lo que digo, Daniel, es que el UNSC no podría tener la cantidad de naves necesarias para llevar a cabo múltiples ataques sostenidos tan grandes como sus acciones en Taris y en Elirian. La razón por la que fueron golpeados y desvanecidos y no se trata de intentos de apoderarse a esos sistemas, es precisamente por ese hecho. No se trata de si querían apoderarse a esos sistemas o no. Es una cuestión de si pudieron apoderarse a esos sistemas. No podrían haberlo hecho. Por eso no quisieron. Anakin hizo los cálculos de astrogación mental y consideró lo que había dicho Serdón. Teniendo en cuenta la naturaleza más lenta de los motores espaciales terrestres en comparación incluso con un hiperimpulsor de clase 2, según el relato del almirante Tarkin, o iban por encima o por debajo del disco galáctico, o habían pasado una cantidad significativa de tiempo viajando a sus destinos desde el interior de la galaxia. Ese último escenario significaba que estaban operando completamente con informes de naves furtivas después de salir de un sistema antes de saltar al objetivo, o con información de hace semanas, o podían recibir comunicaciones mientras seguían usando sus unidades FTL. Esa última opción explicaría mucho en cuanto a su competencia y aparente confianza para coordinar los movimientos de su flota. Con una gran parte de la armada del Círculo Abierto operando alrededor del Antilles y el resto de Transidian, las aproximadamente 500 naves terranas empleadas en el golpe y desvanecimiento habrían sido aplastadas si hubieran entrado en un momento inoportuno. Con información actualizada, esa posibilidad se redujo hasta el punto de que podían arriesgarse a realizar tal operación. Probablemente sabían que el Círculo Abierto no estaba allí en ese momento, dijo Anakin.
Los 11 gobernadores generales presentes parecieron hacer una pausa y mirar a los dos generales Jedi como si no los hubieran notado antes. Ah, me alegro mucho de que pudieran unirse a nosotros, generales, dijo el gobernador general Praji. La familia Praji era una familia rica y longeva del mundo central originaria de Kaikielius, justo al sur del actualmente asediado mundo separatista de Faerost, y había sido uno de los signatarios originales de la Constitución Galáctica. Después de haberse mudado a Coruscant, ahora controlaban una gran cantidad de influencia en el Banco del Núcleo, así como en el Ministerio de Ingreso de Coruscant. Sin embargo, todo ese pedigrí no convirtió a este Praji en particular en un nombramiento nepotista. Había hecho un buen trabajo manteniendo contenida la bolsa Balmorran e Imoidia y contrarrestando las incursiones separatistas en la ruta Nantri y las áreas de la Gran Rama casi cuando Terbon estaba preocupado. Estamos contentos de estar aquí, respondió Obi-Wan. No, no lo somos, dijo Anakin. Tal vez no lo seas, dijo Obi-Wan. Puedo soportar algo de paz y tranquilidad desde el frente. Deberíamos estar ahí afuera peleando, no esperando aquí. Supongo que no nos llamaron aquí solo para hacernos esperar, Anakin. Obi-Wan tenía una sonrisa en su rostro solo perceptible para Anakin. Anakin simplemente asintió. ¿Y cómo llegó a esta idea, General Skywalker? Cuestiona el gobernador general Sincero Gan. Dado el período de tiempo y cuán extendidos fueron sus éxitos y desvanecimientos, tuvieron que haber permanecido en comunicación con al menos algún otro elemento durante sus tiempos de viaje más largos. Dudo que hubieran arriesgado una cantidad tan grande de sus barcos, en términos relativos, sin información actualizada, tener que volver al subespacio para comunicarse habría alterado su tiempo. Tienen que tener algún tipo de forma de comunicarse más rápido que la luz para poder ejecutar tal cosa. Ataque preciso. Ya veo, respondió Gan. Pero eso supone que no estaban dispuestos a esperar en algún sistema de punto de encuentro, y que solo decidieron movilizar fuerzas a esta galaxia después de su declaración de guerra. Eso puede ser así, gobernador general. No tengo acceso a la información más actualizada ya que tanto mi maestro como yo estuvimos en el frente antes de que el alto mando decidiera llamarnos. De hecho, Gan asintió brevemente. En cualquier caso, supongo que ambos os estaréis preguntando por qué os han llamado a Coruscant. Fue una petición curiosa, dijo Obi-Wan. Especialmente ante las operaciones llevadas a cabo recientemente por el UNSC. Apenas detuvimos su avance en Orleón cuando fuimos llamados. Ah, sí. Puede que le sorprenda, General Kenobi, pero hay asuntos aún más urgentes que atender, dijo Borlu. Si cambias el holoproyector, Grant. Ciertamente. Inmediatamente, la vista del mapa cambió a Corellian Trade Spine. Como había dicho Kaine, Chrysalis ahora estaba en primera línea. Aún más preocupantes que ese particular intercambio de territorio fueron los nuevos avances hacia el núcleo en el sur galáctico. Como puedes ver, el enemigo ha ganado una cantidad significativa de territorio al norte de la columna comercial corelliana, dijo Grant, haciendo una mueca. Desafortunadamente, cuando recibí la aprobación para mover mis fuerzas para montar una defensa efectiva, el daño ya estaba hecho. Solo pude moverme para acordonar su rápido avance. Esta flota se ha movido más rápido que cualquier otra que hayamos visto durante la guerra. ¿Guerra? ¿Hiperimpulsores mejorados? Sugirió Anakin, inclinándose hacia adelante. Lo más probable es que haya mapas mejorados, dijo Borlu. La primera flota separatista había estado en Yagdul durante más de un mes antes de tomar medidas. Obi-Wan se rascó la barba. ¿Y quieres que actuemos para contrarrestarlos? Sí, suspiró Borlu, levantando una mano en un pensamiento ocioso y usando la otra para cruzar el brazo. Para cuando me den permiso para reunir mis fuerzas, temo que será demasiado tarde. El círculo abierto está en deuda solo con el Consejo Jedi. Todavía tienen un flimsy en blanco para operar, ¿correcto? Correcto, dijo Obi-Wan vacilante. ¿Pero qué pasa con los empujones hacia el Pelemian y el Irian? Tenemos razones para creer que esta ofensiva es su verdadero objetivo y está comandada nada menos que por el propio General Grievous, dijo Deminar. Oh, dijeron Obi-Wan y Anakin simultáneamente antes de mirarse. Oh. De hecho, dijo Grant. Si hicieran un movimiento por Shipur-Yggdrasil para relevar a Fondor, el ataque real se dirigirá hacia Corellia, de eso estoy seguro, afirmó Borlu, inflando ligeramente su pecho ante la ira de Grant. Las defensas de Corellia comenzó Grant. No sería rival para los 4.000 buques que hierven en la columna comercial. Estarían dispersos por todo el hipercarril si intentaran mantener y tomar territorio simultáneamente con tal fuerza. Obi-Wan se aclaró la garganta para poner fin a la riña. Y ahí es donde, supongo, entramos nosotros.
Los gobernadores generales los miraron con una nueva comprensión. De hecho, dijo Gan. El paquete de datos completo está disponible para su lectura, generales. ¿Ha sido informado de esto el Senado? Preguntó Anakin. Trazta asintió afirmativamente. Pero no parece que estén interesados en actuar basándose en esta información. Están demasiado ocupados discutiendo esta guerra en comité. Por eso necesitamos hombres de acción como ustedes. Primero tendré que reunirme con el consejo. Obi-Wan se acarició la barba. Suena más fácil que escribir una carta a cada una de las 4 docenas de miembros del subcomité de acción, se rió Borlu. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Anakin. Un día, sonó una nueva voz detrás de ellos. Anakin y Obi-Wan se volvieron hacia el recién llegado. Era el general Gentis, el renombrado comandante que había liderado una defensa en Balamac contra toda la división blindada Burning Ember en Balamac con solo 70 clones. Un poco más y Corellia estará prácticamente muerta. Anakin se cruzó de brazos y le lanzó a Obi-Wan una mirada que compartía un significado que no requería el vínculo telepático compartido entre maestro y Padawan. Tengo un mal presentimiento sobre esto. 0217 horas, 15, 5, 16, GRS, Coruscant, Templo Jedi, Cámara del Alto Consejo. ¿Y traer de vuelta al maestro Alkion, quieres? ¿Y al caballero Itla? De hecho, maestro Yoda, dijo Obi-Wan. HMPH. Yoda asintió. Que la fuerza esté con usted. Y con usted, maestro. Casi tan pronto como las holoproyecciones de los miembros del Consejo Jedi desaparecieron, el maestro Yoda se volvió hacia Ayla. Mucha angustia siento en usted, maestro Sekura. De hecho, maestro, dijo Ayla, acercándose desde su posición cerca de la entrada a las cámaras del Consejo. Yo, he visto cosas. ¿Visiones, eh? Yoda cojeó hacia ella con su bastón mientras Ayla asentía. Preocupante, sí, de hecho. Meditar, debemos. He convocado a todo el consejo. Una vez que el maestro Alkion y el caballero Itla regresen, entonces veremos. Eso podría llevar algo de tiempo, maestro, suspiró Ayla. Entonces dime, ¿lo harás, todo lo que has visto? Ayla respiró hondo y exhaló lentamente, dejando que la fuerza fluyera a través de ella. Todo empezó cuando la flota llegó a la colonia terrana, continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.